Y bueno, voy a compartir con ustedes hoy, hermanos. Le pido por favor que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Lo tenemos? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por este día, por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos que se han hecho presentes en esta mañana, primer domingo de este año 2025, Señor, y es una bendición poder arrancar ya con nuestro primer culto dominical de este año, Señor. Siempre rogando, Padre, tu bendición, tu ayuda, tu favor en todas las cosas que hacemos, Señor, para que sea más allá de un mero esfuerzo humano, sea, Padre, algo que hacemos espiritual y que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice esta meditación de Santa Cena y que pueda ser útil para preparar nuestro corazón para poder participar de los elementos del día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Como que los demás hermanos se la siguieron, hermanos, porque no veo así mucho ambiente. Hace unos días nos reunimos con los hermanos predicadores y les dije: hermanos, tratemos de predicar más del Antiguo Testamento. Y a mí me tocó pues preparar este tema y agarré un pasaje del Nuevo Testamento y después estuve luchando. Dije, hubiera predicado un pasaje del Antiguo Testamento, como les dije a los hermanos hace unos días, porque no sé si han notado, pues nosotros predicamos mucho Nuevo Testamento. Y ayer ya tarde, ya tenía esta enseñanza, pero ya tarde me puse a hacer otro sermón. Dije, creo que voy a hacer otro sermón porque de emergencia, pues, para no predicar el Nuevo Testamento. Y en la noche le dije a mi esposa: tengo 2 sermones mañana para el devocional de Santa Cena. Le digo, no sé qué hacer, ayúdame a tomar una decisión. Le digo, te voy a contar más o menos de qué trata cada sermón y tú dices cuál crees que es más apropiado para un devocional de Santa Cena. Y para principios de año ya le conté más o menos cada sermón de qué trataba y ella me dijo que Así que es culpa de ella que voy a predicar otra vez Nuevo Testamento hoy. Hermanos, gloria al Señor, hermanos, estamos estrenando año. Está nuevecito el año. Apenas tiene 5 días de viejo. No lo podemos llamar todavía el año viejo. Si lo comparamos con una persona, podríamos decir que este año es un bebé. Pero no hay que confiarnos, hermano, porque el tiempo se pasa muy rápido. Y si uno se descuida, pues acaba uno a veces perdiendo el tiempo, hermano. Tenemos 365 días este año, menos 5. Bueno, contemos el de hoy todavía como parte de los 360, sería 61 con hoy. Y hermanos, pues tenemos que cuidar el tiempo y aprovecharlo sabiamente. Este pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 5, verso 25 al 34, ahí vamos a estar. Leímos solamente el verso 33, que es el penúltimo verso, pero vamos a estar en toda esa sección de esos 10 versículos. Son 10, del 25 al 34. Y le voy a hacer un resumen así bien breve de qué trata. Prácticamente, hermanos, en estos 10 versos, Jesús quería ayudar a sus discípulos con el tema de las preocupaciones de la vida. Menciona Jesús ciertas cosas que son comunes, que nos preocupan en la vida a nosotros, y enseña en esta parte, en pocas palabras: no se preocupen tanto por esas cosas, preocúpense en sí por poner a Dios primero en su vida. Básicamente eso es lo que dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas que él menciona en el pasaje, dice, les serán añadidas a ustedes. Vamos a ver, hermanos, este pasaje el día de hoy, y le puse por
título a esta enseñanza, 5 consejos para manejar la preocupación. Es importante, hermano, que no dejemos que la preocupación, los afanes de la vida nos consuman. Prácticamente el tema del día de hoy lo que nos enseña es: pon a Dios primero y deja las añadiduras para después. Las cosas que tú vas a necesitar después de poner a Dios primero, ¿verdad? Poner a Dios primero no significa acostarnos a dormir y que Dios provea todo. No, significa ser diligente. Pero después de eso, prácticamente el consejo es: descansa y maneja las preocupaciones con sabiduría, maneja las preocupaciones con cuidado. Entonces vamos a ver 5 consejos, hermanos, el día de hoy en este pasaje. El primer consejo, hermano, le puse por título: no te preocupes de más. No te preocupes de más. Vamos a leer para eso el verso 25. Retomemos el pasaje desde el principio. Y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí, hermanos, aparece una palabra muy interesante, que es la palabra que nosotros estamos usando para decir preocupación, la palabra que estamos usando como la base de nuestro pasaje para decir hay que manejar las preocupaciones con sabiduría. Es la palabra no os afanéis, ahí la puede usted marcar. De hecho, en todo el pasaje, si usted está en la Reina Valera y usted la busca en esos 10 versos, aparece 4 veces, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, 4 veces, no os afanéis. En todos los 10 versos aparece 4 veces. La palabra en sí, hermanos, en su raíz se refiere a no estar ansioso. A eso se refiere, no estar ansioso. No os afanéis se refiere a no estar ansioso. La palabra, hermano, estar ansioso significa algo así como estar en tu mente dividido. Estar pensando al mismo tiempo como en muchas cosas, como tratando en tu mente de resolver muchas cosas a la vez. Quizás a las mujeres se les da más eso porque son multitareas, pero los hombres con 2, 3 cositas que querramos acomodar en la mente, cortocircuito, ya nos da ahí. Y esa palabra, hermano, afanar o preocupar o ansioso, tiene que ver con una especie como de sentirse uno asfixiado. Su raíz tiene que ver con asfixia, con estrangulamiento mental. Como que tú sientes que te falta el aire. De hecho, las personas que padecen ansiedad ya extrema, una de las características es que se sienten ahogar. Como que les falta el aire. Les da como un ataque de pánico, les sudan las manos y sienten que se van a morir. Precisamente porque la palabra ansiedad, preocupación o afán tiene que ver con esa raíz, falta de aire, falta de oxígeno, estrangulamiento mental, estrés mental. Demasiadas cosas en tu mente, pensando en tu mente, tratando de arreglarlas todas al mismo tiempo y no puedes, y hasta ahí ya una persona puede llegar, ¿no? En esta parte, hermano, le puse por título: no te preocupes de más. No debemos de preocuparnos de más. Es cierto, hermanos, que hay una cierta preocupación que yo no creo que sea necesariamente mala. Leyendo un libro sobre ansiedad, aprendí que hay una cierta ansiedad bajo control que nos mueve. Es esa ansiedad o preocupación que por la mañana te hace saltar de la cama porque sientes que tienes mucho que hacer. No sé si alguna vez la han sentido, que estás acostado, abres los ojos, te acuerdas de algo y pegas un brinco. Y caes por allá en el baño de una vez, como el hombre araña, ¿no? Ya arreglándote y vámonos. Y sientes como un rush de adrenalina que te energiza y te hace moverte. No sé si algunas veces se han identificado con eso. Ese tipo de preocupación o de ansiedad o de afán, hasta cierto punto bajo control, es bueno. Es bueno porque es el que nos mueve de alguna manera para hacer una lista de cosas, una lista de ocupaciones que nosotros tenemos que hacer. Pero hay otro tipo, hermanos, de ansiedad que ya es un tipo de ansiedad, afán o preocupación que la persona ya no tiene el control de esa emoción y ese tipo de ansiedad lo que hace es paralizar a la persona. El primero lo hace moverse, la primera ansiedad lo hace moverse,
El segundo tipo de ansiedad o afán o preocupación bajo control lo hace paralizarse. No se quiere levantar de la cama. Siente una carga insoportable por la vida, por los quehaceres, por las metas, por las preocupaciones que tiene y se paraliza. Y eso es un problema, ¿no? A lo largo de los años aquí en la iglesia me ha tocado aconsejar a personas que padecen ese tipo de ansiedad y sufren mucho. Sufren mucho. Hay esposos que a veces han venido a mí y me dicen, pastor, mi esposa no quiere hacer nada, no se quiere levantar, no tiene ganas de vivir, no quiere pasar tiempo con las niñas o con los niños, no sé cómo animarla, ya le he dicho de todo y más bien se enoja, me dice que yo no la entiendo, etcétera, etcétera. Entonces eso es un problema. Creo yo que deberíamos de tener una cierta preocupación y afán y ansiedad, si usted quiere, por las cosas que necesitamos hacer, pero son cosas que necesitan que esto nos mueva a hacer las cosas en lugar de paralizarnos, hermanos. Estar preocupado constantemente no es bueno, no es bueno. El estado general del cristiano debe de ser un estado de contentamiento. El contentamiento es lo contrario de la ansiedad, es lo contrario de la preocupación extrema y del afán extremo. Deberíamos de poder decir con Pablo, sé tener, sé no tener, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Estando siempre conscientes, hermano, de que nada escapa al control del Señor, que todo lo que está pasando está en el control soberano de Dios. Amén. Eso es muy, muy importante. El afán y la ansiedad, el miedo, el terror, el pánico, es una característica en sí de los gentiles, como vamos a ver más adelante. Es algo que caracteriza a los paganos. Al cristiano lo debería de caracterizar la paz, la tranquilidad, el contentamiento, el estar con una paz mental. ¿Usted se acuerda cuando echaron a Daniel en el foso de los leones? ¿Quién no pudo dormir? ¿Daniel o el rey? Esa noche. El rey no pudo dormir. Estaba muy preocupado por Daniel. Pero Daniel estaba tranquilo. ¿Quién estaba realmente en problemas? ¿El rey o Daniel? Daniel estaba en problemas. Imagínate que te echen con unos leones hambrientos. Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo, obviamente es un caso extremo, ¿verdad? Porque alguno de ustedes va a decir, pastor, yo no soy Daniel. Sí, pero el Dios de Daniel sigue siendo el mismo. Y deberíamos entonces nosotros de aprender, hermanos, a tener paz cualquiera que sea nuestra situación. Dice este verso, hermano, mire lo que dice, no os afanéis, dice, por vuestra vida, por la comida, por cómo habéis de vestir. Y la pregunta que hace aquí el Señor es, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús quiere en esta parte, hermano, resaltar la importancia de la vida por sobre todas las cosas físicas que nosotros pudiéramos tener. La vida es más importante que las cosas físicas que pudiéramos tener. ¿Ok? El alimento o el vestido, como dice acá. Nosotros podemos tener muchas cosas buenas en cuanto a alimentación o en cuanto a la ropa que tenemos, pero sin embargo, la vida es más importante que todo eso. Porque ¿qué pasa si tienes de todo y te mueres? Eso no sirve de nada. Entonces, en sí la vida, hermano, es muy, muy importante. En esta parte, entonces, hermano, yo les motivo a que este año es un año que empieza y uno tiene 1000 cosas que hacer, 1000 planes que realizar. El consejo número 1 que les quiero dar es, manejen la preocupación con sabiduría. Manejemos la preocupación en oración, confiando en el Señor. Poniendo todas nuestras metas de este año en las manos del Señor, pidiéndole que bendiga nuestros planes. Amén. Ore siempre, no descuide su vida de oración. Eso es muy importante, hermanos. Amén. Consejo número 2, hermanos. Consejo número 2, verso 26. No se preocupe por la comida. Ya Jesús mencionó estos dos elementos en el verso 25, pero ahora vamos a entrar un poquito más en el tema de la comida, la ropa, la edad, etc. Mire lo que dice el verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este consejo, hermano, de no te preocupes por la comida, yo creo que a usted le suena raro, ¿no? No te preocupes por la comida. Si yo tengo mucha comida, ¿cómo me voy a preocupar por la comida? En los tiempos de Jesús era un muy buen consejo.
Era un consejo excelente. No nos preocupemos porque menciona a los animalitos acá, ¿verdad? Dice, miren a las aves del cielo. Los animalitos que nosotros domesticamos, hermano, en nuestra casa y que les hacemos daño, por cierto, domesticándolos a un extremo de casi humanizarlos porque son animales, pues ¿qué se van a preocupar por la comida? ¿No? Ahí tienen, más bien ahí el que manda es el perro, ¿no? O el gato, y ya el dueño de la casa está sirviéndole al perro todo lo que el perro quiere y a la hora que quiere. El perro está gordo, ¿no? De tanto comer. Pero los animalitos salvajes, hermanos, no domesticados, cada día es una aventura salvaje. Ellos no saben, hermanos, si ese día va a haber gusanos, si no va a haber, si alguien va a olvidar en el porche algo ahí para que ellos se lo puedan ir a robar. Hay unos animalitos que son vándalos, ¿no? Y llegan a la casa a merodear a ver qué hay por ahí, comienzan a destruir y a comer, a robarse lo que uno deje por ahí. Entonces, en este aspecto, hermano, el Señor, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, este consejo tenía mucho sentido, porque prácticamente la comida era escasa. No había la abundancia de comida que tenemos el día de hoy. El día de hoy, más bien, nosotros vivimos en uno de los países con el más alto índice de desperdicio de comida en el mundo. Entonces, este consejo como que a nosotros no nos cuadra, porque nuestra preocupación no es que no hay. Nuestra preocupación es no sé a dónde ir a comer. Hay muchas opciones. ¿Qué comeré hoy? Italiano, coreano, japonés, mexicano. Esa es la preocupación de muchos de nosotros hoy. Pero en los tiempos del Señor pues era una preocupación real, hermano. Las aves del cielo, hermano, obviamente son animalitos irracionales. Dice que no recogen en graneros, no almacenan. Hay algunos animalitos que sabemos que almacenan por instinto, como las hormigas. El Proverbio 6 dice que recogen en el verano y lo guardan para el invierno. Pero hay que aclarar, hermano, que no lo hacen porque estén preocupados. No es que las hormiguitas se ponen a pensar, un día hacen una reunión de hormigas y dicen, hey, va a venir el frío y no va a haber nada, hay que recoger para que tengamos. No, es como algo instintivo, ya que está en estos animalitos por diseño divino. Pero no hay un afán, no hay una ansiedad. Nosotros los seres humanos somos más característicos de estarnos preocupando por este tipo de cosas. Y Jesús hace una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿no valen ustedes más que esas aves? Los animalistas dirían, no, los animales y los seres humanos somos exactamente iguales. No, la Biblia dice que nosotros valemos más que los animales. Nosotros los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Se nos fue dado el evangelio para que creamos, el Señor fue a preparar moradas eternas para nosotros, es decir, hay todo un plan de salvación para nosotros. Los animalitos, hermano, aunque son hermosos seres creados por Dios y son muy importantes y debemos de cuidarlos y de siempre usarlos o de administrarlos sabiamente, sin embargo, la pregunta es retórica, porque Jesús lo que está diciendo, ustedes valen más que esos animales. Y si Dios, el Padre, tiene cuidado de los animales, pues también tendrá cuidado de ustedes, aunque eso suene un poco raro, ¿no? Cuida a los animales y también a ustedes. Amén. Entonces eso, hermanos, es muy, muy importante. De repente, hermano, nos toca ver que en el mundo hay, en otras partes del mundo hay escasez, ¿verdad? Nosotros vivimos en un lugar en donde hay mucha abundancia, hay de todo, pero no es así en todas las partes del mundo. Hay lugares y hay países donde hay necesidad, pero aún así el Señor, hermano, tiene cuidado de todas las personas. Amén. Tiene cuidado de todas las personas. Entonces aquí, hermanos, el consejo número 2 es no te preocupes por la provisión de Dios, no te preocupes más allá de lo normal. Levántate, trabaja, invierte, sé diligente, sé emprendedor. Y ya el resto, hermano, pues el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver el consejo número 3. No te preocupes por tu edad, verso 27. Mateo 6, 27. No te preocupes por tu edad. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La mejor traducción, hermanos, para este verso está en otras versiones, como por ejemplo la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, que lo traduce como nadie puede añadir a su vida una hora más.
¿Ok? Esa sería la traducción correcta. Porque la Reina Valera da a entender como que es una cuestión de estatura. Como que los más bajitos dijeran, no, yo quiero ser más alto y se quisieran añadir un codo de estatura. Ese es el sentir que uno entiende al leerlo en la Reina Valera. Pero una traducción más correcta está hablando en sí, no de querer añadir a la estatura, sino de querer añadir como más tiempo a la vida. Como de uno tratar de llegar a ser más longevo, como vivir más años, envejecer más lentamente. ¿Ok? El domingo pasado murió el expresidente Jimmy Carter, ¿verdad? No sé si vieron las noticias. 100 años y casi 3 meses, hermano. Casi, unos días más porque murió el 29 y llega al 2025. El señor muy longevo y apenas creo el año pasado murió su esposa también, muy longeva, como que eran de muy buena cepa, de muy buena familia, ¿no? Y pues todos quizás quisiéramos de igual manera ser longevos, quizás algunos no, hay personas que dicen, no, yo no quiero llegar a ser un señor ya grande que dependa de todo mundo para que, ¿verdad?, le estén ayudando, yo quiero morir, cuando todavía me puedo valer por mí mismo. Una vez un pastor estaba de luto, había muerto no me acuerdo si había muerto su papá o su mamá, y le preguntaron al pastor, ¿de cuántos años murió? Y él dijo, de 75 años murió. Y le dijeron, wow, qué joven. Y el pastor dio una reflexión y dijo, no, realmente esa es la edad que dice la Biblia. 70, 80 los más robustos. 75 es justamente la media, ¿no? Entre 70 y 80, 75 es la media. Y el pastor decía, no, más bien murió en la edad exacta que debería de haber muerto. Pero quizás hay gente que dice, no, yo quiero vivir 150 años o qué sé yo, vivir muchos años. Es algo que de repente, hermano, nos pudiera causar afán. Este consejo también quizás a los más jóvenes no les hace un poco de sentido porque los más jóvenes a veces lo que quisieran es tener más edad, ser mayores. De hecho, algunos hasta tienden a hacer eso, ¿no? Tienden a mentir, tienen 16 y les preguntan cuántos tienen. Yo tengo 19, porque quieren ser mayores. Pero déjenme decirles que ya cuando uno pasa a los 40, entonces uno quiere decir, no, yo tengo 20 siempre. Hay gente que llega a los 30, las mujeres después de los 30 ya no cumplen años algunas. Hay otras que no, son muy orgullosas de su edad, dicen, estos son los años que el Señor me ha dado y los he vivido sabiamente. Yo creo, hermanos, que lo que podríamos entender aquí en este pasaje, hermanos, es a vivir las etapas de nuestra vida según la etapa en la que estamos, ¿verdad? Ser conscientes, estar agradecidos con Dios por las cosas que Él nos ha permitido tener. Esto no quiere decir que no nos cuidemos, ¿verdad? Esto no quiere decir que no hagamos ejercicio, que no comamos saludable, que no tomemos vitaminas. Los que pasamos de 40 tenemos el nightstand lleno de frasquitos, que vitamina D, para la vitamina de la felicidad, que el magnesio, no puedo dormir sin magnesio, dicen algunos, que la pastillita para la memoria, porque también se empiezan a olvidar las cosas, y una serie, hermano, ahí de ungüentos, que el Vicks para poder respirar, porque se me tapa la nariz, que la pomada del tigre para el dolor de hombro, y es una realidad. A esta edad, hermano, nosotros nos juntamos a comer con ciertos hermanos y no hay otro tema más que la salud, y que esto hace daño, y que hay que tener cuidado con esto otro, y páseme otra coca. Hermanos, cuidémonos, pero también seamos conscientes que pues el tiempo no pasa en balde. Ya cuando llegue el momento que el Señor nos va a llamar a su presencia, no hay nada que hacer. Mire lo que dice Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Cuando llegue el momento y el Señor, hermano, diga que se terminó nuestro tiempo acá en la tierra, pues nos va a tocar, hermanos, partir, ¿verdad? Irnos en paz, ¿Sabe que algo que deberíamos de aprender, hermano, los creyentes, es que cuando hablamos de la muerte con nuestros hijos, siempre deberíamos de hablar con ellos como optimistamente? Como hijos, yo un día no voy a estar, pero tengan paz, yo no tengo miedo. Yo creo que especialmente cuando un familiar tuyo se enferma gravemente y los doctores lo desahucian, siendo cristiano debería decirle a los demás, tranquilos. No pasa nada, tranquilo. Si Dios me sana, que me sane. Y si no me sana, yo me voy con el Señor.
Yo creo que ha de ser bien feo tener un familiar enfermo y que se muera de miedo de morirse. O sea, te va a transmitir miedo a ti, inseguridad, incluso de la fe que se está profesando. Parece que fue Martin Lloyd Jones que ya estando muy enfermo dijo, ya no oren por mí, porque sus oraciones me alejan de la gloria de Cristo. Y es muy, muy importante, hermanos, que tengamos paz con nuestra edad. Consejo 3, entonces, hermano, no te preocupes por tu edad, vive de acuerdo a ella, acepta los años que tienes. ¿Este año cuántos vas a cumplir? No lo digas. Estamos celebrando un año más, un año nuevo, ¿no? Pero también es un año que seguimos envejeciendo, es un año menos para nuestra edad. En 25 años, si el Señor nos permite estar vivos, recordaremos con nostalgia el 2025. Que Dios nos ayude, ¿no? Para llegar a esa edad. Número 4, no te preocupes por la ropa. Mateo 6, 28 al 30. Lea conmigo, Mateo 6, 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces ya el Señor dijo que no se preocupen de mucho, no se preocupen por la comida, no se preocupen por la edad, no se preocupen aquí por la ropa. Igual en aquel entonces tenía más sentido esta recomendación, y quizás obviamente hay países en los que hoy sigue teniendo sentido, ¿no? Y en ciertos niveles de sociedad en los que hoy esto tiene sentido. Los que somos de México, de Centroamérica, de países muy pobres, sabemos que muchos de nuestros paisanos viven en pobreza extrema, ¿no? Niñitos, en un tiempo con nuestra familia vivimos en el estado de México, un país, una parte muy pobre del país, y vivíamos cerca de un basurero. Son basureros así sin control, públicos, no tienen rejas alrededor, ahí van a tirar de todo, hermano. Y la gente que por lo general vive a los alrededores de lugares así, pues es la gente más pobre del país, hermano. ¿Quién quiere vivir en un basurero? O sea, es porque no tienes otra opción. Has caído en la escala de la sociedad hasta lo más bajo y no puedes exigir nada. Tienes que conformarte con lo que hay. Y generalmente esos niñitos pues tienen una ropa todo el tiempo, ¿no? Una sola ropa. Es la ropa con la que duermen, con la que se levantan, se bañan y se la quitan para bañarse y luego se la vuelven a poner sucia sobre su cuerpo. No hay más. Entonces, quizás esto todavía tiene sentido, ¿no? Para personas en ese estado, pero para muchos de nosotros también, creo el día de hoy, no tiene sentido. Uno de los problemas que tenemos nosotros el día de hoy en este país y en estos tiempos es más bien un consumismo excesivo en el tiempo, en el tema de la ropa, hermanos. Creo que muchas veces más bien gastamos mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en tratar de estar vestidos constantemente con ropa nueva. Yo no digo que de vez en cuando uno no se compre algo y uno no se vista bien, no vaya a malentender, ¿no? El otro domingo venimos todos ahí con una camisa rota y unos zapatos rotos. Lo que quiero decir es que esto no se vuelva un Dios para nosotros, que la moda no sea un Dios para las personas. Jesús le está hablando a personas que andaban vestidos con túnicas y que muchas veces no tenían otra ropa. De hecho, hay un pasaje donde dice, si le quitabas la capa o la túnica a alguien porque te debía, se la tenías que regresar porque probablemente no tenía otra y se tenía que tapar del frío. Y eso habla de que por lo general había una pobreza en el tema de la ropa, hermanos, en aquel entonces. La recomendación, hermanos, para nosotros el día de hoy en este tema es, tengamos cuidado de no caer en el abuso, de no caer en la trampa del consumismo, de pasar un montón de tiempo pensando solamente en el arreglo personal. Amén. Dice, los lirios del campo no tejen ni hilan, y ni Salomón se vistió como uno de ellos. En otras palabras, vea la comparación, ¿no? La comparación es, en el tema de la comida es, si Dios alimenta a los animalitos, ustedes estén tranquilos, también Dios va a proveer. Y aquí la comparación es, si Dios se molesta en hacer que las flores, estas hierbas, que un día brotan y al otro día se secan y son quemados en el fuego, Dios se molesta también en vestirles con tanta belleza y esplendor, el Señor también tendrá cuidado de ustedes y también proveerá
para que ustedes tengan lo necesario. Consejo 4 entonces, hermano. Que este año el arreglo personal no te consuma, no te quite mucho tiempo. No solamente en la cuestión de la ropa, ¿no? Pero muchas veces uno puede volverse narcisista en una idolatría constante de uno mismo y pasar horas y horas quizás frente al espejo, cuando ese tiempo lo podemos usar también para otras cosas, ayudar al prójimo, servir en la iglesia, orar, leer las escrituras, leer un buen libro que nos ayude a crecer y a seguirnos, hermano, edificando. Y por último, creo que este consejo encierra todo lo demás. Vive cada día según tu fe. Vive cada día según tu fe. Mateo 6, 31 al 34. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí la comparación está entre los gentiles, es decir, los no creyentes, que por lo general les atormentan mucho las preocupaciones de la vida. Y lo que está implícito acá es que, aunque los gentiles sabemos que tienen una cierta relación con Dios dentro de la gracia común, porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, sin embargo, Dios no es el Padre por la fe de los gentiles. Dios es el Padre por la fe ¿de quién? De los cristianos. Igual la comparación es la misma, hay una comparación, ¿ok? Dios cuidará de sus hijos de una manera especial. Por lo tanto, ustedes que dicen que son sus hijos, aprendan a descansar en Él. Los gentiles se afanan por esas cosas, por la comida, por el vestido, por el calzado, por la bebida, de una manera natural. Está en ellos estarse afanando constantemente por esas cosas. Pero ustedes confíen, descansen en Dios. Se dice que hoy día, hermano, vivimos en una de las sociedades más ricas y más cómodas de todos los tiempos de la historia. Es decir, si nos remontáramos, hermano, en el tiempo, a los tiempos de Adán, y de ahí comenzáramos a contar todas las generaciones y sociedades que han pasado desde ahí hasta acá, la de hoy es la más rica y la más cómoda de toda la historia. Pero ¿sabe qué es lo irónico? Dicen los expertos que también es la más estresada, la más preocupada, la más ansiosa, la que de alguna manera menos está disfrutando todo lo que tiene, los que más se preocupan prácticamente. Es irónico, los que más tienen son los que más se preocupan. Es que hoy, hermano, y esto lo podemos ver, ¿no? Tenemos muchos sistemas de ayuda, incluso hasta los más pobres tienen sistema de ayuda, el gobierno les ayuda. Los que tienen frío, hay refugios para ellos, los que no tienen comida, hay bancos de comida para ellos. Y de ahí para arriba, los que están un poco más arriba en la escala, tienen muchas otras cosas como seguros médicos, seguros de carros, vacaciones pagadas, bonos, planes de retiro, hospitales por todos lados, ahorros, etcétera. Pero ¿qué pasa? Se tiene más y se preocupa más. Dice, busquen las cosas de Dios, su reino y su justicia primero. Entonces, fíjese, ¿cuál debería de ser la preocupación principal de nosotros? Si es que les dije que manejemos la preocupación con cuidado. Dios debe de ser nuestro principal deseo, nuestro principal anhelo. Todo lo demás que mencionamos, estar preocupado por comida, vestido, etcétera, habla de estar centrados en nosotros mismos. Pero esta parte dice, céntrense en Dios, piensen en Dios, y todo lo demás, la última parte, todas estas cosas les serán añadidas. Les serán añadidas. Vendrán como parte de la provisión del Señor, como parte de la bendición del Señor. En otras palabras, es como si Jesús estuviera diciendo esto.
entre ustedes más se dediquen a buscar lo material, más de alguna manera eso afectará su relación con Dios. Y como que lo material más se alejará de ustedes. Pero si ustedes invierten ese orden y se dedican a buscar a Dios primero, lo material vendrá solo prácticamente. Dice, no estén ansiosos en la última parte por el día de mañana. No se preocupen, dejen a cada día su propio afán. ¿Se recuerda que dijimos que es la ansiedad? La ansiedad es traer muchas cosas a tu mente y tratarlas de resolver. Lo del pasado, traerlo a hoy, lo del futuro, traerlo a hoy y tratar nosotros de resolverlo en nuestra mente. Entonces, consejo número 5, vive cada día según tu fe. Según tu fe. Nuestra fe en el Señor es la que nos debe de hacer, hermanos, estar tranquilos, confiando en Él, haciendo nuestra parte y descansando que si lo estamos buscando al Señor, si primero es Él en nuestra vida y hemos dejado las añadiduras para después, el Señor nos va a bendecir. ¿Ok? Entonces, preocupémonos, sí, pero en una preocupación bajo control, porque también no podemos caer, hermano, en el otro extremo de vivir en un conformismo en donde no queremos metas, no queremos salir adelante, estudiar, trabajar, emprender, porque eso también caería, hermanos, dentro de la categoría de ser negligentes y malos representantes del Señor. Pregunta, cuando la preocupación, el afán y la ansiedad están fuera de control, yo les pregunto, y no respondan, pero yo les pregunto, ¿es eso pecado según la Escritura? Según la Escritura, eso es pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en ese estado emocional de preocupación, ansiedad y afán fuera de control, que ahora te están controlando a ti y te han paralizado y ya no estás haciendo nada, lo que implícitamente estás diciendo con tu actitud es: el Padre Celestial que este pasaje promete, que va a cuidar de mí, no es confiable. Sus promesas no son confiables. Es un Padre descuidado. Es un Padre que no está en control de todas las cosas y por eso es que yo estoy en esta ansiedad que me está prácticamente comiendo y consumiendo la vida en vida prácticamente. Entonces, hermanos, este año pon a Dios primero y deja las añadiduras en sus manos. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por permitirnos meditar el día de hoy en este pasaje sobre cómo manejar las preocupaciones, cómo aprender a poner todas las cosas en tus manos y a pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, y nos guíes. Bendice a cada uno de mis hermanos el día de hoy, bendice todo lo que vamos a hacer, la Santa Cena, el sermón de la serie de Jonás que tendremos hoy, el tiempo de adoración, para que todos podamos adorar en una sola mente y en un solo corazón y gozarnos, Padre, disfrutar todos estos medios de gracia, disfrutar de la adoración, disfrutar del sermón, disfrutar de la cena, disfrutar de la armonía, de la coinonía entre hermanos que podemos practicar. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos, nos vemos en breve.